diga que está. Ahora sí, Sí. recording, ya estamos. Hoy es la reunión del 13 de octubre del 2025. ¿Cómo están todos? Sandra hoy no va a participar, estamos nosotros nomás. Así que el otro día, como decía, me dio mucha rabia haber perdido la reunión anterior, que no se haya grabado, porque había habido una cantidad de ideas muy interesantes. A ver si ustedes se acuerdan. Yo traté de hacer memoria y me corrigen si me equivoco. Uno de los temas que apareció a propósito de algo que dijo Cipriano fue la diferencia entre saber y conocimiento. Y yo expliqué que Freud, cuando habla de la sublimación, incluye a la producción científica como una producción, y la incluye como un deseo de saber. En Lacan, aunque Lacan habla siempre de saber, pero nunca usa, perdón. Hola Rafa, estoy en reunión, te llamo luego. Como Lacan habla siempre de saber, supongo que es la palabra que usa en francés, no siempre la distingue del conocimiento, pero sí cuando uno lee bien, Lacan distingue entre el saber y el conocimiento. La ciencia produce conocimiento porque el psicoanálisis se ocupa del saber, el saber sobre el deseo. Por eso Lacan dice que nadie tiene un deseo de saber, a diferencia de Freud. No hay un deseo de saber, nadie quiere saber nada de su deseo. Entonces, cuando hablamos de deseo de conocimiento, en el científico lo distinguimos porque ese conocimiento lo que aspira es a dominar lo real con el conocimiento, ¿no? Entonces, el deseo de saber, del cual nadie quiere saber nada, no es un deseo tampoco de dominio. El otro punto, a ver si ustedes después se acuerdan, es que yo hablé y nombré a Antonio Quinet, que en la política del psicoanálisis dice que el odio también se sublima. Y yo dije que podríamos aceptar eso bajo la premisa de que esa sublimación, que ya no sería erótica porque es odio, más que dirigirse a un objeto erótico no sexual, como afirma Freud, se dirige a un objeto sexualizado, sin duda, pero no por el sujeto, no por la libido, sino por el superyo. El superyo sexualiza objetos y obliga a gozar de ellos como objeto de consumo o como objeto a segregar, ¿no es cierto? Odiamos al diferente. Entonces, con toda una lista de objetos, de seres que son, suponemos, diferentes a nosotros. La diferencia entonces que creo que marcamos en nuestra conversación fue que el objeto de consumo o el objeto segregado nunca llega, como quiere Lacan, a elevar el objeto a la dignidad de la cosa, que sería, digamos, una tarea que sí corresponde a la sublimación erótica y por lo tanto al arte. El otro punto que surgió también de una incomodidad de Cipriano fue cuáles eran las dificultades de la investigación en el campo de las artes. Vimos cómo se imponen arbitrariamente desde el discurso de la universidad los protocolos y metodologías de las ciencias duras y de las ciencias sociales a las artes bastante desafortunadamente, porque el arte, el objeto artístico, es muy diferente del objeto de las ciencias duras o de las ciencias sociales. Y acordamos que habría que eliminar el vocablo investigación, que remite a una metodología de demostración y justificación de hipótesis, y también rechazar la dialéctica teoría-práctica con la que se maneja fundamentalmente la ciencia, porque ambas son ineficaces en el campo del arte. Y sustituir todo eso, dijimos, posiblemente, por lo que Bachelard llamaba el contexto de descubrimiento, un contexto de descubrimiento que creo que Cipriano José plantearon en relación a la techné y a la poiesis. Entonces sugerimos trabajar a partir de algunos textos de Gastón Bachelard, revisar los obstáculos epistemológicos que él describe en la formación del espíritu científico, cuyo
cuyo subtítulo es interesante: Contribución al psicoanálisis del conocimiento objetivo, Acá tenemos ciencias duras, por eso todos los ejemplos que él pone está tomado de la física, de la química, de las matemáticas, y obviamente se enfoca en el conocimiento y no en el deseo, no en el saber del deseo. Pero como el arte se centra en el saber, en el deseo, en el goce y lo real, podría, no obstante, explorarse cómo se registran esos obstáculos, el esencialista, el realista, el sustancialista, por ahí, no sé, en la praxis artística. Recuerden, praxis para rechazar lo de teoría y práctica. La praxis no es teoría y práctica. La praxis, como el psicoanálisis, como Lacan la considera en el Seminario 11, la praxis, que también corresponde a palabras diferentes en el griego, de practiqué y praxis, ¿no es cierto? La praxis no es teoría y práctica, la praxis es el saber hacer con. Y entonces, en la praxis, el psicoanalista sabe hacer con, pero pone en suspenso lo que él sabe teóricamente del psicoanálisis. Él no escucha desde la teoría y luego devuelve una etiqueta como diagnóstico. No, tiene, como dice Lacan, que tratar de no comprender rápidamente, y por eso se maneja con lo que también Lacan llamó la ignorancia dogma. O sea, una especie de suspender el saber del psicoanálisis para tener una escucha un poco más fuera de la ortopedia posible que podría traer el conocimiento teórico. Entonces, Lacan, cuando habla del psicoanálisis como praxis, empieza ya a distinguirlo de la ciencia y de la religión. Arte y psicoanálisis, ambos son praxis, ¿no es cierto? Entonces también yo por eso elegí la palabra praxis para praxis teatral, y siempre oponiéndome a lo de teoría y práctica. Y finalmente, creo que hablamos de metodologías, y yo les conté un poquito mi experiencia con Klimovsky, con Yanis Cortés, distinguiendo los métodos esencialistas de los métodos constructivistas. Los métodos constructivistas son varios que se pueden combinar entre sí, pero no se pueden combinar métodos esencialistas con métodos constructivistas. Y yo hasta ahí llegué, no me acuerdo de algún otro tema que hayamos hablado en la reunión anterior, la verdad. Excelente repaso, ¿Ya? Gustavo. Sí, yo después, cuando vi que no estaba grabado, me puse a hacer esto, lo que les conté ahora lo tenía anotado. Excelente. Digo, lo voy a rescatar, porque me dio mucha pena, porque fue una reunión donde circularon ideas que me hubiera gustado tener en el libro. Sí. Acá yo tengo al discurso del analista, se pone en una posición diferente al recurso del discurso del amo. Claro, en la ciencia, el científico se pone en dos posiciones posibles. Discurso de... ¿Rafa, eres tú? Oh, please, thank you, Michelle. Ok, la gente entra y sale de mi casa y yo no sé. Bien. Entonces, el científico se pone tiene dos posiciones posibles: el discurso del amo o el discurso de la universidad. Y entonces el analista no puede ponerse en esa posición, porque el analista rechaza el discurso del amo. El discurso del analista es el reverso, dice Lacan, del discurso del amo. O sea, rechaza toda posición de poder. No aspira a tener ningún dominio sobre el deseo del analizante, no aspira a tener un dominio sobre el saber, o sea que ahora, en el campo de la praxis teatral, que yo fui elaborando eso y está en el libro, nosotros tenemos dos posiciones posibles. En un ensayo, en una clase, es muy difícil sostener la posición del discurso del analista. Lo que más podemos hacer para no asumir posiciones de poder, de discurso del amo, de discurso universitario, es
estar en el discurso de la histérica. O sea, un discurso que desestabiliza el saber del amo, se cuestiona al amo. Entonces lo pone siempre entre bretes. La histérica quiere reinar sobre el analista. Entonces, siempre trata de ganarle la partida. Ahora, pero el discurso de la histérica tiene la ventaja de que la histérica, recuerden que Lacan, porque en algunas bibliografías ponen discurso de la histeria, y eso está mal, porque Lacan dijo de la histérica, porque no es peyorativo, es el homenaje a todas las mujeres que fueron pacientes de Freud, porque sin ellas el psicoanálisis no existiría. Solo por estas histéricas victorianas, Freud pudo llegar a conceptualizar el inconsciente. Entonces, y el resto de los conceptos psicoanalíticos, obviamente. Ahora, el discurso de la histérica tiene la ventaja de que la histeria como estructura clínica quiere siempre mantener el deseo insatisfecho. Es decir, el deseo como pulsión de vida siempre abierto. Siempre abierto. Y eso es importante en las clases y es importante en los ensayos. No cerrar, no clausurar, no taponar. Entonces, mantener siempre esta posibilidad del no todo, del no todo. Entonces, creo que el discurso de la histérica es manejable pedagógicamente. El discurso del analista se podría, yo no lo he podido trabajar casi nada, pero sí se podría manejar si hay un grupo que trabaja junto durante mucho tiempo. Entonces creo que un grupo como el que tenía Pavlovsky, que eran siempre 4 gatos locos con los que hacían sus cosas, y que ellos trabajaban siempre juntos y se conocían tremendamente, ahí el que oficie de coordinador puede trabajar desde la posición del analista, que es posición de desecho, o sea, hacer semblante del objeto A del equipo, hacer semblante del objeto A del equipo y llevarlo al equipo a la posición de aceptar la castración, lo cual significa aceptar el no todo, aceptar, y más que el no todo, aceptar la inconsistencia o inexistencia del otro. No hay garantía, no hay garantía. La emancipación no tiene garantía. Cuando uno se emancipa, ya no está garantizado por el otro, ni defendido ni protegido por el otro. Uno está bajo la ética del psicoanálisis. Uno se autoriza por sí mismo y por lo tanto se hace responsable de sus actos. Entonces ya ahí uno puede, arreglándolas con su goce, decidir si se va al carajo o no. Lo de las puertitas, que yo siempre les digo, uno abre la puertita, ya sabe dónde va, no tiene para patalear después, no patalees, ya sabías, estás repitiendo, o bien, aunque se va a ir igual al carajo, pero no obstante, pasa por algo que podría ser diferente, ¿no? O podría ser más protegido respecto de la pulsión de muerte. Entonces, pero como digo, las otras dos posiciones tal vez son difíciles para vos, José, para vos, Cipriano, que están en instituciones, porque la institución impone cierta producción de conocimiento. Pensaba en ese sentido. Que ustedes produzcan un saber sobre el deseo del grupo o de la clase, le importa que produzcan conocimiento. Pensaba en ese sentido. Te estaba leyendo el otro día, Gustavo, tu libro de Praxis, y leía el primer capítulo donde trabajás Pavlovsky justamente, y ahí vos trabajás Pichon Rivière, que yo no lo he leído, la verdad, no lo he leído más que lo que vos has escrito ahora. Pero me parecía como interesante ahí la idea de el vínculo. contexto, y de contexto social,
¿no? Oh, Como algo que me parece que a veces queda, pensando en esto también, ¿no? Que la universidad también está en un contexto social como muy cruzado por la demanda externa, ¿no? De la propia institución, que son los claro, sistemas de legitimación interna y de titulación y de acreditación de los títulos y de acreditación de la práctica, por lo tanto, de acreditación de un saber. eh, bien, eh, y entonces Papeles también, y papeles. claro, pero a veces tienen relación con un hacer y otras veces no, digamos, ¿no? A veces sí hay grupos, espacios de trabajo que realmente están produciendo eh, preguntas, por lo menos, en relación a la praxis, y otros que no, que simplemente lo que están haciendo es repitiendo y reproduciendo un modelo, dando cuenta de lo que haya que llenar en los casilleros. Y yo sin leer Pichón Rivière, la verdad no lo he leído, pero me llamaba la atención cómo en el grupo operativo, que puede ser que se funda ahí, el contexto social lo atraviesa todo, digamos, ¿no? Porque claro. eh, como Bueno, en la Pichón cosa Rivière es colectiva, digo, ¿no? emergente, Pichón Rivière es emergente de toda la conmoción de los 60, de los años 60, y comienza esta reacción a la IPA, a la APA, a la Asociación Psicoanalítica Argentina, porque el psicoanálisis era muy de clase alta, muy cerrado, no estaba disponible para gente de otras clases sociales, sobre todo bajas. Entonces, Pichón Rivière inicia todo un movimiento que va a culminar con la famosa ruptura de un grupo de psicoanalistas, incluido Pavlovsky, que es el grupo Plataforma, que sale a politizar el psicoanálisis, a llevarlo a los hospitales, a trabajar. Claro, cuando lo llevan a los hospitales, se dan Claro, cuenta que no se puede trabajar tal cual como se trabaja en una sesión privada de consultorio así privilegiado, con gente privilegiada. Hay que tener una metodología bastante diferente a trabajar en el hospital, porque también otra vez estás en una institución. Y además porque los que llegaban a pacientes a esas instituciones eran pacientes que directamente, como vos decís, traían todo el bagaje sociopolítico, no era un síntoma que podría trabajarse así de una señora rica de Barrio Norte, que qué sé yo, que le salían gran. No, acá obviamente también a esa señora de Barrio Norte, lo supiera o no, lo social la atravesaba, pero acá era más rampante, ¿no? Más evidente, más patente los conflictos sociales. Entonces, y ahí comienza la necesidad de trabajo grupal, del tema del vínculo, y lo que lleva a Pavlovsky cuando está en Nueva York a tomar clases con Moreno de psicodrama, porque el psicodrama era la metodología, yo no diría psicoanalítica, pero pseudo psicoanalítica y socioanalítica, que permitía el trabajo en estas instituciones con gente, digamos, de clases más desprotegidas. Entonces, por eso 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 lo lleva a Pavlovsky a decir que todos los lacanianos no sirven para nada, son toda una mierda, pero que Lacan es un genio, que leía Lacan. Y eso que vos leíste, los trabajos esos de los trabajos clínicos, él mismo me los pidió porque él tenía una escuela de psicoanálisis, yo no sé si sigue vigente, y me escribió Tato, yo nunca me animé a confrontarlo personalmente, me inhibía horriblemente Tato, era una figura demasiado imponente para mí. Estuve sentado detrás de él en una butaca cuando le dieron el premio acá en Los Ángeles y Lola codeándome para que le hablara, y yo no le hablé. Y luego cuando fui a Buenos Aires le dejé mi libro, le dejé unos libros y se los dejé ahí en Calibán, en el escritorio, pero no quise verlo. Y después, entonces sí, él me escribió pidiéndome permiso para usar esos ensayos en la escuela. Y dije, mira, por supuesto que sí. Pero
pero de todas maneras es muy interesante porque ya en esos trabajos clínicos hay toda una base teatral, ¿no? Que uno puede rescatar, que fue lo que yo intenté hacer en esos ensayos, que ahora ni me acuerdo lo que digo ahí, pero bueno. Pero sí, Yo el tema es... me preguntaba, si, Cipriano, quizás vos te acuerdes más, los primeros trabajos de María y el grupo este de Córdoba, Contratanto, Sí, del LTL. el LTL, ¿no estarían influenciados por ese tipo de que está diciendo Gustavo? Es probable, yo conozco mucha gente en ese movimiento en Córdoba que, de hecho, el padre de una amiga mía era el fundador de la escuela de, de, eh, de psicodrama, ¿no? Escabuzzo, y que tenía mucho vínculo con Tato y están todos muy vinculados. Yo no sé si directamente, pero sí había técnicas psicodramáticas puestas a la hora de representar, que venían como situaciones desde la afuera y se ponían en situación de representación. Entonces vos haces del padre, vos haces de, digamos, como esta cosa que también después usó el teatro espontáneo, como la reproducción de escenas traumáticas de la vida social, a ponerlas a jugar, y ahí aparecían reinvenciones. Yo lo he visto eso, lo he visto, nunca lo hice, pero sí lo vi como espectador, digamos, porque a veces socializaban algunas situaciones de esto, pero yo estoy diciéndote ya como comienzo de los 90, que ya era otra cosa, porque pasó el exilio, todo eso, pero sí sé que esto venía de larga data, que venían produciendo de finales de los 60. Creo que Oscar Mazzotta también fue como muy influyente muy influyente. en todas estas lecturas y en estas formas Las de mirar. prácticas teatrales de los 60, 70, la Claro. creación colectiva, Sí, Juan, Aventura, Santiago García, el Claro. grupo muchos grupos que había, excepto en México, trabajaban con ciertas metodologías así más colectivizadas, pero los libros los libros de Pavlovsky con sus amigos que escribieron en España, porque también se tuvieron que exiliar y tuvieron que ajustarse a condiciones de otros países para sobrevivir y trabajar. Ahí todavía está toda esta metodología psicodramática, pero creo que hay un momento que no podría situar probablemente cuando Pavlovsky regresa, que es cuando Pavlovsky toma contacto con Deleuze. Ahí se corta el psicodrama. No sé si en la escuela de psicodrama él seguía con la metodología psicodramática, pero con su grupo aparece lo que él llama teatro de la multiplicación o de la multiplicidad, que es otra cosa. Tiene parecido con el psicodrama, pero en realidad es otra cosa. Primero, porque hay que trabajarlo con un grupo con el que se trabaja muchos años y con el que hay lazos muy fuertes, eróticos, y porque se trata de exponerse de una manera muy fuerte. O sea, ahí cuando Tato cuenta cómo elaboró, sobre todo los últimos textos de su producción dramática, con ese grupo, es decir, en un texto Pavlovsky habla del coágulo, palabra que toma de Cortázar, que dice: voy caminando por la calle y de pronto me asalta una idea, un coágulo que yo no sé lo que significa. O sea, aparece este sinsentido de lo real. Más bien surrealista. Bueno, todo eso está debajo, ¿no? Lo lleva al grupo y el grupo de pronto improvisa sobre eso y algo sabe. Él toma nota, escribe después lo que surgió en ese grupo, lo pasa al grupo en la próxima reunión, pero lo que hizo un actor en una reunión ya no lo hace en la siguiente, lo hace otro. Este personaje, para decirlo de alguna manera, aunque todavía no haya personaje, este personaje ahora que hizo, qué sé yo, el actor 1, ahora lo hace el actor 2.
y entonces el actor 2 ya le agrega o le saca o lo transforma en otra cosa. Y así como va circulando, Pavlovsky reescribe, por eso él habla de que esa escritura no es una escritura del yo, no es una escritura de un dramaturgo como Cosa o como Gambaro o como qué sé yo, cualquier otro. Es una escritura de él, pero es resultado de un trabajo colectivo. Pero un trabajo colectivo no en el sentido de colectivo de la creación colectiva, de ir a buscar información, hacer investigación, invitar a sociólogos, a estos, a que hablen de los conflictos que la obra quiere tratar. Aquí lo que hay es un trabajo con el deseo y el goce fuertísimos y con lo real, y donde nadie aspira a la dominación. O sea, sí, aquí hay un discurso del analista muy fuerte. Entonces, todo eso circula y entonces se reescribe. Y esa escritura es, si ustedes quieren, colectiva en el sentido de que es el inconsciente transindividual de ese grupo. Es un inconsciente transindividual. No es el inconsciente etal, es un inconsciente transindividual. Y entonces así van avanzando, hasta que en un momento alguien pone un tope y la obra se estrena. Ya hay obra. Pero el mismo Pavlovsky va a insistir: yo no quiero que otros grupos tomen mis textos y los hagan tal cual están escritos, sino que los reinserten en una metodología similar. O sea, que tomen la obra y sigan haciendo el trabajo de la multiplicación o de la multiplicidad y lleguen a otra escritura. Entonces, claro, nadie lo hace eso, pero eso era lo que él planteaba, y eso me parece, para mí eso es la praxis teatral. O sea, yo por eso lo puse ese artículo, ese capítulo inicial en el libro, porque me parece que ahí está el embrión, el germen de lo que para mí, y fue el contacto con esto de Pavlovsky cuando escribí mi tesis en Arizona, cuando empecé a poner en contacto con esto, que yo me salí de todo lo anterior, Brecht, la teoría práctica, el distanciamiento, la posición de dominio, de saber lo que el público necesita saber. O sea, salgo de otra y paso con muchas dificultades y con mucho tiempo y con muchos errores a entender esto. Entonces, pero esto a su vez me llevó en reversa a reciclar, a retomar a Lacan. Porque cuando yo llegué a Arizona me dice Foster, y bueno, ¿vos qué vas a hacer? Y yo vengo a desargentinizarme. No quiero saber nada con el psicoanálisis ni con Lacan ni nada. Y ahí me metí a tomar clases sobre estudios chicanos, estudios de negros, y estudios gays y lesbianos, bueno, que son estudios de cine, feminismo, o sea, a meterme en qué carajo estaba pasando en este país de Estados Unidos, de qué se ocupaban. Yo quería involucrarme en eso, pero lentamente, después de varios años, si ustedes observan, yo casi no hablo de nada de psicoanálisis en todo lo que publiqué durante mis años en Arizona. Y luego yo sí empiezo a trabajar en una relectura de Lacan. A propósito de eso, en la próxima por ahí les voy a mandar algunas citas chiquititas, porque empecé a leer. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de lo de privación, frustración, castración? Que me parecían, esto de la relación de objeto, un tema que no podíamos dejar pasar, muy complejo. Y como los articulitos estos, como lo de la Rabinovich y otros que yo no entendía nada ni sabía, no sacaba nada, dije, bueno, Gus, te pones a leer el seminario 4 después de muchos años, y empecé a leer el seminario 4. Bueno, el seminario 4 es tremendamente difícil de leer, porque claro, cuando yo lo iba a haber leído hace muchos años, me debe haber sido de una dispersión total,
porque Lacan pivotea una cosa, la otra, una cosa, la otra, y este tipo, ¿por qué no va al punto, como dicen, go to the point, como dicen en inglés? Y entonces, y va aquí, y va allá, y digo, pero claro, ahora leyéndolo después de tantos años de frecuentar la escritura lacaniana o el decir de Lacan, empiezo a darme cuenta que Lacan larga algo y luego va apuntando a toda una cosa así, distintos frentes, hasta que finalmente hace embudo. Claro, hace embudo que son la clase 20 del seminario, pero va trabajando sobre un montón de temas aparentemente no relacionados con la relación de objeto o críticos de la relación de objeto, y pasa de aquí una cosa a la otra. Pero ahora que lo estaba leyendo, digo, qué fascinante este tipo, cómo trabajaba, qué claridad tenía esta de mantener un eje, ¿no? Mantenía un eje como si fuera el tronco de un árbol y luego todas las ramitas, ¿no? Entonces luego se dispersa por las ramitas, pero luego vuelve al tronco. Estoy haciendo notas porque es de una complejidad de la puta madre, pero voy a tratar de ver si puedo facilitarla para ahorrarles a ustedes el trabajo, o por lo menos para darles a ustedes un esquema. No voy a hacer grafiquito, José, no te preocupes, no hay grafiquito para esto. Pero sí, por ahí tener nosotros un esquema que después se podrán revisar y hasta tirar abajo, pero que si después quieren leer el seminario o trabajar algo sobre eso, les sea una guía, aunque no sea una guía muy perfecta, pero sí, porque realmente es de una dispersión asombrosa. Creo que ahora la puedo controlar porque he leído un tanto de Lacan que conozco sus claves. Entonces, acá esto, acá esto. Pero bueno, aparte es un seminario muy temprano, en donde en ese seminario y en los pocos que vienen después, otra de las palabras, así como saber y conocimiento, él no habla de conocimiento casi nunca, siempre habla de saber, pero como digo, por el contexto de lo que dice, cuando habla de la ciencia, uno tiene que pensar en conocimiento. Para mí son dos palabras que tenemos en castellano bastante útiles, porque uno sería saber del deseo y el otro conocimiento científico. Ahora, las otras dos palabras con las que Lacan anda embrollándose, hasta muy avanzada su enseñanza, es la palabra real. Y en el seminario 4 se embrolla porque habla de lo real fenoménico, que sería la realidad, ¿no es cierto? Entonces la realidad de las cosas como Sach, no como das Ding, la cosa, ¿no? Las cosas, la botella, el ventilador, el teclado. Pero luego se embrolla porque en realidad a él esa realidad fenoménica le importa tres mocos, porque los objetos de la realidad fenoménica no tienen ningún tipo de implicación en la realidad psíquica. Él trata de hablar de la realidad como realidad psíquica, pero se embrolla porque habla de lo real. Y luego empieza a pensar lo real muy embrolladamente todavía como algo relacionado con el objeto A. Entonces, eso hace que el seminario sea tremendamente embrollante, pero que cuando uno ya avanzó en la enseñanza lacaniana y ya tiene otras claves, puede comenzar a deslindar eso, ¿no? Ok, acá la palabra real hay que leerla como realidad psíquica. Acá la palabra real se refiere a las cosas del mundo. Acá la palabra real se refiere a la realidad como vacío o como lo real, de angustia o lo que sea. Entonces, por eso estoy tratando de hacer unas notitas, porque ahí es donde hay que tener cuidado. Como yo digo, siempre hay que rascar el significante. Lacan se la pasaba rascando el significante de los autores. Y yo tengo que hacer lo mismo. Entonces, yo espero, ahora cuando venga la presentación del libro de la Marta, que no se me vaya a ofender, porque rasqué significantes y ataco algo fuertísimo, me parece, el psicoanálisis, muy delirante. Vamos a ver cómo reacciona. Pero después les voy a contar, no les voy a contar. Pero bueno, en otra cosa en la que Lacan también se embrolla, muchísimo, y no sale de ese embrollo. De ese embrollo no sale. Tal vez si hubiera vivido unos años más hubiera salido, pero de ese embrollo no sale. Entonces, y voy a empezar esta semana, bueno, estas semanas que vienen hasta la próxima reunión, voy a tratar de ver si hago unas poquitas notas sobre privación
privación, frustración y castración, que son cosas que ocurren en nuestras clases, en nuestros ensayos muy fuertes, y ya entendí qué es cada una, pero lo que no entendí, porque lo deja todavía vacío, llega al capítulo 6 y todavía queda vacío, la columna de lo que él llama el agente. ¿Cuál es el agente de la privación? Bueno, el agente de la privación la pone a la madre, la madre preedípica, y luego por qué hay que desbrollar todo eso, desembrozar todo eso. Entonces, pero todavía no llegué a donde va. Creo que voy a tener que terminar el seminario. Por eso, estas 2 semanas en eso. Pero luego creo que voy a trabajar ya como ensayo lo que va a ser la presentación mía del libro de Marta, para ver si lo puedo publicar, pero independientemente sacando todo lo del libro de Marta. Entonces, no podemos entrar como... ¿eh? No podemos entrar a la Sí, presentación. sí, ya Sí. cuando el otro día se publicó el flyer de la presentación, está una psicoanalista, digo primero porque pedí ser el primero en hablar, no es que el burro primero. Luego está Cecilia Lauvinia, que es una psicoanalista de Buenos Aires brillante, y luego está Sergio Zabalza, que escribe en Página 12 muchas veces. Sí, sí, lo conozco. Muy interesante. Entonces, ellos supongo que se ocuparán de algunas cosas clínicas, que yo no me ocupo, pero sí, le dije a Marta el otro día, pero ¿por qué no publicas el flyer ya con el link? Me dijo, no, el link lo vamos a publicar unos días antes del encuentro. Ella sabrá por qué, ahí está. Pero sí, es abierto a todo el mundo. Creo que va a estar buena, Porque, la Marta es la Marta hasta el... Claro, Marta, el libro es un libro fuerte, entonces, y da para mucho, supongo más para lo clínico, pero yo voy a meter el dedo en un tema teórico y creo que muchos teatritos se van a caer, pero bueno, veremos cómo lo reciclan, cómo lo reciben. Es probable que no, como digo, como no me puedo extender en los fundamentos de lo que yo voy a decir, voy a después a expandirme heiroleanamente, no importa si en 10 o en 15 páginas, sobre los fundamentos de lo que estoy diciendo. Y ya me recorrí varios seminarios de Lacan y tengo todas las citas y todo, porque no puedo leer eso. Tienen una presentación de 10, 15 minutos, la mía dura exactamente 20, así que se la tendrán que bancar. Así que bueno. Bueno, entonces, yo no sé si quieren que miremos algunas citas más de lo que de la sublimación. No se agregan muchas cosas más, pero sí algunos matices. Insiste siempre sobre la sublimación como erótica a un objeto afectual, llama él, o sea, nosotros diríamos objeto erótico, pero cuando llegamos ya a los 3 ensayos de teoría sexual de 1905, ahí agrega el tema de la sublimación en relación con lo que él llama la formación reactiva. No sé si ustedes han podido ver lo que es la formación reactiva. Yo no sabía lo que era, lo busqué. Tuve que buscarlo, porque no me quedaba claro lo que era. Porque ya nadie habla, nunca escuché en los seminarios de Marta, por ejemplo, a los analistas hablar de formación reactiva. Pero que tiene que ver con la contratransferencia, ¿no? Que es lo que... ese es el otro tema que surgió la vez pasada, ¿ves? El de la contratransferencia, que me había olvidado. Entonces, la contratransferencia como la resistencia del analista. La estocada que un analizante como vos, que lo hiciste llorar a tu analista, la estocada al narcisismo del analista, ¿no? ¿Quién hizo llorar a su analista?
Claro, se puso a llorar y quedó el Cipriano que no sabía dónde ponerse. Entonces, ahí tenemos la estocada, no sé si al narcisismo, pero definitivamente a la subjetividad, a la historia de la narcisista, ¿no? Y por eso hablamos de la supervisión, la necesidad de la supervisión, y si era posible una supervisión en el campo de lo artístico. Creo que eso está en la clase anterior, en la reunión anterior nuestra. Entonces, bueno, la formación reactiva tiene que ver, es un tipo de sublimación reactiva. ¿Qué quiere decir Freud con eso? Que las pulsiones displacenteras que el sujeto no soporta, las vivencia, para usar la palabra Stanislavski, las vivencia como formación reactiva, es decir, con una especie de contracatexis, es decir, le hace lo contrario de lo que le produce crisis. Por ejemplo, una hostilidad, una cierta agresividad de la madre para con los hijos. El otro día vi una nota muy interesante en página 12, cómo ser madre, ahora que ustedes van a festejar el Día de las Madres en Argentina, cómo ser madre a pesar de que a veces dan ganas de matarlo a los niños. O sea, cómo mantenerse como una madre cariñosa cuando la madre está harta y no puede hacer su vida porque tiene que cuidar a los chicos. Toda esa agresividad, ¿cómo se compensa? Con una formación reactiva, la sobreprotección del niño. En vez de proyectarle la agresividad como agresión, entonces no soporta ese sentimiento de sentir algo tan feo por los hijos, entonces hace una formación reactiva, la sobreprotección. Esos padres que sobreprotegen. La otra es que haya un sentimiento de culpa insoportable, entonces el sujeto hace una formación reactiva y hace una conducta sacrificial compulsiva. Se inmola, ¿no es cierto? No puede soportar la culpa, entonces él se sacrifica a él. Pues, sería eso la formación reactiva. Entonces, Freud la plantea como una especie de, una variante, si ustedes quieren, de la sublimación. Y me parece que es como, obviamente, un desvío de la libido hacia un objeto diferente y, en cierta manera, gobernado por lo erótico. La madre se pone muy sobreprotectora, o el padre, un analizante se sacrifica a sí mismo para no soportar la culpa y joder a los demás. Entonces, pero yo no sé si este tipo de cosas ocurren a veces en los grupos que ustedes manejan. Actores que tengan, o alumnos que hagan una formación reactiva. Sí, yo lo he visto alguna vez, pero me pareció que en realidad estaba dirigida a su propio padre o madre, no al director. Ya, pero ahí sería más como una especie de contratransferencia, ¿no? Más que reactiva. No, yo pensaba, por ejemplo, en un actor que de pronto a ustedes o un estudiante que de pronto a ustedes que los cuidan, que se acercan, que tratan de cuidarlos, por ejemplo, pensando en la sobreprotección, que están o que quieren cuidar al grupo, cuando en realidad lo que sienten es que les gustaría mandar a todo el grupo al carajo. O sea, cómo se camufla, cómo se reviste con otra catexis, una contracatexis, la catexis real, que sería: yo a esta gente no la soporto, yo no quiero trabajar con esta gente, pero, ay no, yo me sacrifico, yo voy a trabajar con este grupo, yo hago todo lo que sea para sostener este grupo. Yo creo que existe eso, ¿no? En algunos grupos y en algunos estudiantes.
todo el tiempo, ¿no? Lo que pasa es que yo soy muy ingenuo también, Sí. yo termino creyéndoles, pero Ah, bueno, en el tiempo me doy cuenta de Es que no es bueno. mejor, así, Sí, porque al final eso explota. Un día claro. claro, explota. pero al principio les creo, soy un ingenuo total. Ya. Eh, Bueno, ya pero estás sí, advertido. Puede haber no reacciones. aprendo, Cuando no estás aprendo, reactivo. no aprendo. Ya. No, Creo pero que también se da es por ese contacto constante, ¿no? El contacto diario con el actor, uno termina como apagando, o sea, como borrando esa parte y cree totalmente en el actor que le dice eso, ¿no? Yo quiero estar aquí contigo, lo que está es manipulando precisamente todo el grupo, ¿no? Ya. Porque también es eso, Gustavo, tú dices una palabra que me gustó mucho que dice pulsiones implacenteras y la vivencia al contrario, o sea, las vivencias las vuelve natural. Entonces ahí se crea como como un semblante que tú no lo puedes identificar. Tú dices, ah, bueno, está bien, es mi amigo, mi asistente de dirección, mi mejor Ahora, no, actriz. no se trata, digamos, de un hijo de puta. No es que lo que verdaderamente le pasa es inconsciente. Él no lo sabe. Él no lo sabe. Él solo se sacrifica o sobreprotecciona todo eso, que es lo que él quiere hacer. Le parece, como vos decís, lo más natural del mundo. Él no sabe que ese es un semblante de pulsiones displacenteras, ¿no es cierto?, que no puede soportar, que no puede controlar, dominar, porque esas son inconscientes. Entonces, lo que le aparece es, no, yo voy a cuidar esto. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando estaba en Orán, no me ocurrió con ninguno de los, bueno, con algunos estudiantes que por ahí traían alguito para comer, caramelitos para repartirnos, pero cuando estaba en Orán, que tenía ese grupo de esos niños y esos adolescentes, las madres por ahí traían tortas, sándwiches y qué sé yo, para comer en el break que hacíamos del ensayo. Y yo digo, bueno, yo no me lo planteaba en ese momento, me comía, pero sí, si pensamos, o sea, ellas lo hacían con un enorme agradecimiento, eh, porque también no es ser ingenuo, también hay gente buena, o sea, que tiene buenas intenciones. Entonces, esas madres nunca me frustraron, digamos. Entonces, es más, cuando el obispo de Orán me acusó a mí, a Graciela, de que estábamos pervirtiendo a menores, que fue un escándalo, las que nos salieron a defender fueron las madres, porque las madres siempre estuvieron en los ensayos, siempre, siempre. Entonces, por ahí habría alguna que nos tendría alguna envidia, alguna rabia, vaya a saber, pero eso no aparecía y no apareció. Pero bueno, esa sería, la formación reactiva sería una posibilidad a tener en cuenta, pero no estar sospechando, no es ser ingenuo, Cipriano, sino no se puede vivir sospechando. No, claro. Pero si hay alguien que eso aparece en demasía, sí se puede dudar un poquito. No, lo que me llama la atención de esta situación, digo, que tiene que ver con mi personalidad también, que en general les creo, que yo, pero que después en el tiempo, uno se puede dar cuenta en el tiempo, no inmediatamente. Esa es la dificultad que yo tengo frente a esta categoría, digamos, de pensar lo real. Lo puedo ver mucho más claramente en situaciones familiares, por ejemplo, pero en situaciones de trabajo me cuesta más. Por supuesto que las he tenido, sobre todo con gente que se hace cargo de aspectos de la producción o aspectos como de la conformación del equipo, ¿no? Que pareciera que están hablando de otra cosa, no del trabajo. Ahí sí lo veo, pero que también es difícil porque también me parece que al ser un trabajo colectivo, muchas veces también es lo que se dona grupalmente a ese espacio, o sea, que es como si quedara un espacio vacío y ese espacio vacío es tomado por alguien que le da placer y que después de todas formas termina siendo reactivo, ¿no? Pero, pero que lo puedo ver como un proceso en el tiempo, no lo puedo ver como una actitud inmediata, sino como un proceso de conformación
de procedimientos grupales, de dinámicas grupales. Estoy haciendo esfuerzo. En cambio, sí en lo familiar puedo verlo claramente. Yo soy muy lento también, por ahí me doy cuenta mucho después. Pero Claro. acá hay otro ejemplo que tomé, que sí se ocurrió cuando yo estaba dirigiendo el grupo en Pasadena, que es esta gente que tiene unos impulsos sexuales infantiles reprimidos muy perversos y que asume, como los tiene reprimido inconsciente, el semblante con que cubren todo eso son una rigurosidad moral. Y yo recuerdo que en el grupo de Pasadena había algunos estudiantes, pero también había profesores, amigas de Lola, que trabajaban en el departamento con Lola, que también 2 profesoras más que formaban parte del grupo. Y una de ellas era tremendamente estricta y a cada rato cortaba, decía, eso no podemos poner en escena esto, porque era políticamente incorrecto, porque no era moral, porque no era... Y bueno, yo 2 o 3 veces me confronté, varias veces tuve que ceder, a mí mucho no me importaba, pero bueno, la cuestión es que sí, ahora que lo pienso, porque en ese momento no sabía nada de la formación reactiva, porque si hubiera sabido lo hubiera mandado al carajo. Me hubiera dicho, anda a hacerte un análisis y elaborar tus pulsiones perversas infantiles. Entonces, pero pienso que ahí debería haber algo de eso, ¿no? Y es una profesora hoy ya muy mayor y tengo entendido que la está pasando muy mal, y bueno, toda una historia. Pero de todas maneras, creo que eso finalmente le aflora. Pero siempre ella era como el controlador de la censura del grupo, ¿no? La moral del grupo, el super show del grupo. Entonces yo no lo tenía claro en ese momento, pero que si tuviera esa situación ahora, creo que la manejaría un poco mejor. Pero sí, este es otro ejemplo que sí puede ocurrir, que alguno de las personas, o cuando un actor tiene este super show que te dice, que le hace decirte, bueno, unos ejemplos durante muchas reuniones que puso José, oh no, yo esto no lo puedo hacer, yo esto no lo puedo hacer. O el que contaste vos, Cipriano, ¿te acordás con tu bailarina que en un momento, en otro espectáculo, que ya la habías visto en bolas y todo eso, y de pronto en un momento hiciste algo y te dijo, ah, no, esto no, porque había cambiado el contexto, whatever. Entonces ahí aparecen, ¿no? Ahí aparecen estos brochazos. Sí, Gustavo, Sí, sí. yo tengo una actriz con la que trabajé casi 20 años y ella tenía ese problema, era intermitente conmigo, incluso me acuerdo mucho de lo que dijo Cipriano de la confianza y todo, porque ella iba y venía en todos los elencos que yo tenía, que armaba, aparecía una actriz muy buena, pero ella decía, no, yo hago esto, yo hago aquello, esta obra está floja, y ella siempre decía, no, esa obra quedó muy mala, e incluso una vez me dijo, usted me tiene que dirigir esta obra, y yo así no sé cómo fui enrollado y terminé montando la obra con ella y fuimos en una gira, ¿no? Y en la gira, no sé, pasaron cosas muy raras, ¿no? Por ejemplo, ella se cayó en el hotel y se quebró la clavícula, por ejemplo, y era el día de la función y tuvo que actuar así, ¿no? Entonces, pero era una cosa que yo llegué y paré un día así y le dije, no, ¿sabes qué? Vamos a hacer una cosa por lo más sano, porque yo te quiero mucho, o sea, eres como mi hermana, tenemos casi la misma edad, tenemos 20 años en esta historia de ir y venir. Yo le dije, siento como que me he casado contigo como 3 veces y me he divorciado 5, no sé. Paremos, yo no quiero seguir con esta temporada de teatro y quiero parar estamos de gira, paremos la gira. Y fue así quedamos de amigos, quedamos de amigos, ¿no? Pero no hacer más planes porque siempre pasaba eso cuando estaba en los grupos. Yo estaba montando una obra y ella, no, pero es que esa escena es muy mala, que la actriz no ayuda, pero ¿sabes qué? Vamos a almorzar a mi casa. Entonces era así como muy maternal y yo me sentía bien, caí en la jaula, ¿no? Me metieron en la jaula y trancaron por dentro. Y cuando un día yo sentí eso y dije, no, pero ella me está manipulando todos los espectáculos, me está hablando, incluso ya ganó un premio en Colombia, ganamos un premio con una obra
y yo no quise ir con ella a recibir el premio porque ella modificó la marcación que yo le había hecho, modificó el personaje, pero ella lo gana por su talento. Entonces yo le decía, o sea, te lo ganaste, pero no era lo que yo quería. O sea, me Ya, siento mal. No, claro. pero a ti no podrías En el haber hecho fondo, esto. en el Era como, fondo me importaba un carajo toda tu marcación, tu por concepto, todo. O sea, te usaba para hacer lo que ella quería. sí, claro. Eh, hicimos cantidad de espectáculos, muchos, muchos, muchos. Pero siempre pasaba eso, cuando estábamos a mitad de temporada, me sentía incómodo, decía, puta madre, quiero acabar como con esta obra, ya me está fastidiando, otra vez esta mujer viene con esta historia de Claro. no sé qué cosa, que ella no se ve, que aquí se le ven las tetas, que ella se ve gorda, que aquí se ve piernuda. O sea, yo le dije, ya, o sea, déjame trabajar también. Pero Claro. era como un juego así de soltar y amarrar. Es eso, Gustavo. Ya. Era así, era reactiva realmente, era soltar y amarrar, y yo dije, bueno, me estoy sintiendo como un ratón con el gato, que me suelta y me agarra, me Pero ella suelta, llegaba donde ella quería. claro, incluso ella sí, cuando yo tuve los hijos míos, ella, ay, que los niños deberían de ir con nosotros para las temporadas, para las giras, José, ¿por qué no te traes a la familia? Anda a cagar, llega, yo no quiero una familia además, La gran pero mamá, era una gran mamá, una matriarca, deseo de matriarca. sí, sí, no, y un talento impresionante, pero no, o sea, paramos ya, paramos Claro, así, literalmente. Como el niño con el carretel de claro. Freud que lo tira y lo regresa, lo tira. Eso. Ahora que fui a Venezuela, Oiga, cuando fui a oiga. dirigir el año pasado que dirigí en Venezuela el espectáculo con las otras chicas, ella fue a la obra y me dijo, ay, qué obra, yo quiero que me montes una así para mí. Le dije, no, a la orden. Por mi salud mental, no, le dije. Otro punto que Freud señala, eh, también en tres ensayos, es, y que después retoma en los consejos, no consejos, puntualizaciones que va a darle a los analistas, es que la sublimación es una disposición constitucional, dice, anormal. O sea, no todo el mundo puede sublimar. Y el analista no debe forzar a nadie a sublimar, ¿no es cierto? Porque ahí entramos en un análisis desde el discurso del amo. Bueno, mire, lo que usted tiene, que es el típico caso de la psicología del ego. Bueno, usted lo que tiene que hacer es, para frenar esa compulsión, vaya a tal cosa, haga gimnasia, haga yoga, o coma esto, vaya a lo otro. O sea, le ponen situaciones alternativas para que el tipo o la tipa pueda, ¿no es cierto?, frenar un poco esta invasión libidinal, o este goce incontrolable. Entonces, ahí, pero no se lo puede, vaya a hacer un curso de pintura, vaya a tomar cursos de cocina, qué sé yo, o sea, ahí, imagínate que ahí no todo el mundo puede sublimar, no todo el mundo puede sublimar. Entonces, Freud dice a los analistas, no, no intenten hacer que el analizante o el paciente a toda costa sublime, porque puede irse a lo peor, puede irse a lo peor. Creo que habíamos hablado ya y que José había traído el tema, bueno, ya cuando entra con el tema de Leonardo, creo que lo habíamos hablado. Por eso en los consejos, si al médico dice, no todos los neuróticos poseen un gran talento para la sublimación. Es preciso ser sobre todo tolerante con las debilidades del enfermo. Acá podemos leer, es preciso ser sobre todo tolerante. Yo no pondría la palabra tolerante, pondría la palabra respetuoso. Hay que ser respetuoso con las debilidades del actor. Darse por contento, sí, aún no siendo él del todo valioso, ha recuperado un poco de la capacidad de producir y de gozar. O sea que podemos reescribir esta frase freudiana como es preciso sobre todo ser respetuoso con las debilidades del actor o del estudiante de teatro,
darse por contento si, aún no siendo él o ella del todo valioso o valiosa, ha recuperado un poco la capacidad creativa y de gozar de lo que está haciendo. O sea, no todo el mundo está en el mismo nivel. Eso lo hemos visto, lo vemos mucho en las clases. Ya. En las clases lo vemos mucho. Claro, a mí Cuando- eso es un tema muy difícil. Yo siempre les decía a los estudiantes míos que, porque me decía, usted, cuando corregía las monografías, los papers, me decía, usted cómo hace toda una escala, porque acá tienen esta, la del top 10, ¿no es cierto?, los 10 primeros del ranking. Yo digo, yo no tengo ranking. Yo conozco la capacidad de cada uno de ustedes y sé si lo que han producido está acorde a la capacidad de ustedes. De pronto, un paper, una monografía de un chico brillante va a tener una... Pero la de un chico no tan brillante, si el tipo se ha trabajado y ha escrito algo digno de él, no digno de la clase, no digno de mi nivel como docente, digno de él, yo le pongo también una A. Acá saben que la clasificación está a veces no 1 a 10. Entonces, yo no corrijo, porque hay profesores que corrigen en función de, leen todas las monografías y si a una le ponen A todas las otras después le van bajando porque no llegaron al nivel. Pero es que no tienen por qué llegar al mismo nivel que llegó un estudiante. Claro. Entonces, hay que respetar eso. Y tampoco forzarlo a eso. ¿Sí? Uno... Suena hasta fascista pretender que todos tengan la misma. Claro, sí, claro que sí. Dice, el proceso de sublimación en quien es apto para él suele consumarse por sí solo tan pronto como sus inhibiciones son superadas en el análisis. Es decir, puede haber capacidad sublimatoria, pero puede no haberla. Hay gente que no tiene la capacidad de sublimar y no puede. Entonces, gente que puede coger, pero no puede amar. ¿No es cierto? Amar sin coger, por ejemplo. Entonces, porque aparte la sublimación, en otro párrafo, Freud dice que, como en ese momento todavía anda con esta idea, este ideal de la civilización, la sublimación como la que produce los logros maravillosos de la civilización antes de la Primera Guerra Mundial. Entonces, él dice que también lo que sublima, le contemos a Trump. Claro, pero en función también de su autobiografía, lo que él sublima su pulsión homosexual, y lo dice explícitamente en algunas cartas, él sublima su pulsión homosexual por el lado asexual, la amistad, el homoerotismo, lo homosocial, las relaciones con los hombres. Recuerde que el grupo de los miércoles era solo de hombres, hasta que Freud invita a participar a la Sabina Stilrein, ¿no es cierto?, que es la que viene de este tratamiento tortuoso con Jung, y que es la que le va a dar la idea que Freud descarta y no la toma, pero sí la toma después, que es la de la acción del sujeto contra sí mismo, y que después Freud, después de la Primera Guerra Mundial, va a llamar pulsión de muerte. Nunca le da crédito a esta mujer, pero sí la incluye en la reunión de los miércoles y queda todos patitiesos porque no sabían qué hacía ahí una mujer. Ahora, Freud tiene sublima su pulsión homosexual con estos hombres y la pulsión sexual no la sublima y es la que tiene con su mujer, con sus hijos, su familia, la reproducción sexual. Pero sus verdaderas pasiones no son con Marta Vernet, su esposa. Su esposa, como lo dice en una de las cartas, está ahí, es muy buena mujer, buena madre, buena ama de casa, pero su pasión es siempre con Fliss, o bueno, por supuesto la matriz es Edward Silverstein, pero luego con Fliss, con Adler, con Abraham, con toda la tanda de hombres con los que se fascinó, y con 3 minas. Fálicas a más no poder. Lu Andrea Salomé. Andrea, la
Sabine Pilgrim y Mujeres de Armas Tomar y la Marie Bonaparte, ¿no es cierto? Entonces, ahí son mujeres que lo confrontan, que lo cuestionan, y con lo que él hace lo mismo que hacía con los tipos. Es decir, él va descubriendo aspectos teóricos del psicoanálisis en esta confrontación, como en las cartas conflict, en las discusiones con Adler, en las discusiones con Jung, que con Jung fue una historia muy pasional, hasta que era su discípulo, su hijo, en el que pensaba que iba a ser el heredero de todo, hasta que Jung le sale con un domingo 7 y ya Freud ya no lo quiere saber nada con él. Entonces, pero ahí vemos bien la pulsión homosexual, sexual, se sublima en la amistad, la camaradería, las charlas de café, o como digo yo, cuando todos los tipos se van a ver el partido y todas las minas se quedan chismoteando en la cocina. Las minas también están ahí sublimando, porque algunas tendrán ganas de tocarle la teta a la otra. Entonces, esto es lo que funciona, es decir, esta sublimación es muy normal. Yo por eso, en muchos, cuando estaba trabajando con Foster, yo decía, Foster, por favor, distingue bien lo homosexual de lo homoerótico, de lo homosocial, porque de pronto una reunión de amigos en un bar de machos no quieren coger, no tienen lo sexual, no siquiera lo tienen reprimido. Es simplemente porque aparece todo ahí un espejo de un montón de cosas con los que se sienten bien. Son espejos. Entonces, que sublimar. Le faltaba una vueltita por el norte a Foster. Yeah. Sí, creo que nunca fue por el norte. Entonces, así que bueno, creo que esta es una anotación importante para mantener, porque también en los grupos que nosotros tenemos, debe haber gente que está en el grupo que tiene ganas de echarse un polvo con alguien del grupo y hace toda una cantidad de cosas, y ahí nos sublima para un carajo. Finge estar en el grupo, actuar, improvisar, entonces, pero en realidad su objetivo es llevarse a tal persona a la cama. Entonces, y otros que están ahí porque están sublimando, ¿no? Sí, claro que tienen por ahí un deseo sexual, porque son jóvenes, se gustan, se atraen, pero cuando están trabajando felices porque están compartiendo un objetivo, compartiendo una tarea creativa. Entonces ahí subliman, no necesariamente están camuflando un deseo sexual. Me Bueno, ya parece hablamos que de lo- en este momento de la cultura es como que ya nadie camufla los deseos sexuales. bueno. Gus. Bueno, por eso hablábamos de que en el neoliberalismo hay una gran dificultad de sublimar. Sin embargo, vos sabés que yo veo una condición que lo veo en mis estudiantes, que realmente ha cambiado mucho, creo que a partir de la pandemia. También lo veo en mis hijos, que la relación y el vínculo sexual, sobre todo el vínculo sexual, ¿no? Del vínculo de cuerpo a cuerpo, post pandemia se ha vuelto muy difícil para los jóvenes. E incluso algo que era, parece como extraño, que mientras pareciera ser que todo está a disposición, nada está a disposición. Entonces, jóvenes con, qué sé yo, 25 años que son vírgenes, ¿no? Que nunca tuvieron relaciones sexuales, cosas que uno le parecería insólito, digamos, ¿no? Pero que es mucho más común de lo que creemos. Y esto, en mi facultad surgió con un problema con un profesor que sexualizaba las clases todo el tiempo, y entonces daba por sentado de que los jóvenes, por ejemplo, lo sexual funcionaba como natural, ¿no? Yo no sé, porque yo no estaba en las clases, pero todo el tiempo sexualizaba. Bueno, mover el culo como si cuando coges, ¿no? Cosas muy groseras y muy violentas, y los ¿Qué otra cosa? pibes estaban horrorizados, le señalaron la dificultad, porque además el profesor estaba señalando un problema.
o sea, no solamente estaba pasando de la raya, sino que estaba señalando un problema Claro. que tiene que ver con la Si falta mover el culo como estás cogiendo, y si no lo movía cuando cogía, le estás diciendo tenés que mover el culo cuando coges. Claro, o sea, cosa rara, difícil, muy dificultosa. Entonces me parece que también me parece que hay como una idea de la sexualización y de la sexualidad hoy, que en términos reales es tan difícil la interacción entre las personas, tan compleja. El terror, el terror no, es terror, a la erotización. claro. Los jóvenes cogen sin erotizar. O no, Entonces, directamente no cogen, o no cogen, o no que cogen. está todo en función de las pantallas, ¿no? Claro. Claro, Pero el auge del las porno, ¿de pantallas, dónde? eso de las pantallas yo no sé si sería como una sublimación, no sé si El auge del porno es tremendo. Ujú. Pero ahí lo que hay es más que una sublimación, ahí hay un trabajo de reorientación de la libido, no hacia un objeto erótico, sino hacia un objeto de consumo. Es lo que Claro. dijimos, un super yo que Mm. sí habilita el goce, ordena gozar, pero no en relación al otro, sino en relación a una pantalla. Una pantalla. El otro siempre trae muchos problemas, porque aparte si no hay relación sexual, uno siempre queda mal, porque uno nunca sabe si logró completar o no al otro, y ya sabemos que no lo podemos completar. Entonces, el otro siempre es muy problemático. Queda o no queda muy satisfecho, siempre tiene algo que una pata al gato nueva. Entonces, los chicos evitan esta confrontación con el otro, como vos decís, manteniéndose virgen y masturbándose por ahí frente a una pantalla. Sí, o incluso alejados del deseo también, como bloqueados, totalmente bloqueados. El neoliberalismo avasalla al sujeto de deseo. Claro. Entonces quedan como prendidos de un goce onanista, es un goce onanista, puesto sobre en cambiar el auto como una especie de pseudo sublimación, cambiar el celular a cada rato, cambiar el auto a cada rato, ¿no es cierto? Una especie, pero sobre un objeto de consumo, o en los peores casos, en un odio a la diferencia, al diferente. Claro. Empezar a proyectar el odio hacia aquello que siempre odiamos en el otro, aquel goce que nosotros no admitimos en nosotros mismos. Entonces, como el otro pareciera gozar de eso, tenemos que liquidarlo, porque el otro me recuerda lo que yo no me animo a gozar, o que yo no puedo gozar. Entonces, siempre está este mecanismo, ¿no es cierto? Cuando creo que cita Lacan, a lo mejor vos te acordás mejor, José, que tenés lecturas más frescas, cuando Lacan toma a San Pablo, ¿no es cierto? Que es cuando mira a su hermanito prendido a la teta de la madre, y lo ama porque es su hermanito, pero lo odia porque le está arrebatando la teta de la madre. El goce que él en ese momento al que tiene que renunciar. Entonces, ahí aparece bien lo de la segregación, ¿no? Bueno, perdonen, yo me tengo que retirar, tengo odontólogo, ¿no? Hasta bueno, ahora. Ok. ¿Cuándo sería la próxima? Bueno, después me fijo. Lo mandamos. 27. Sí. Chao, hasta luego. La otra semana. Cuídate. Un beso. Chao, un beso. Gustavo, sería la próxima semana, ¿no? No. Para que Sandra pueda participar, ¿no es? No, después lo arreglamos en tal caso en el grupo. No, la próxima semana no. Quiero tener más tiempo para trabajar lo de frustración y todo eso. No puedo hacerlo en una semana, porque el piano, los seminarios y todo eso, no tengo tiempo tanto. Tienes que decir, no, yo también tengo vida social. Tengo mi vida social. La Gustavo, única vida yo quería comentarte algo
lástima que se fue Graciela, porque sabes que estaba revisando y en el seminario 7 de Lacan, él empieza a hablar de la sublimación, ¿no? Ya Bien, casi después de que habla del problema de Antígona y Sade, ya, él coloca una yo quiero saber o sea, como estamos trabajando con la sublimación en Freud, más la lectura que hace Lacan sobre la sublimación, él coloca una categoría que dice que existe una sublimación esotérica X y una sublimación esotérica S, ¿sí? Entendiendo la X como el resultado del discurso científico y de las artes, ¿no? Pero él dice también que la sublimación esotérica S, que es la del sujeto como tal, es buscando el objeto perdido, el fantasma, incluso coloca aquí, el fantasma puede ser la sublimación, ¿sí? De lo que resalta, el estadio del espejo. Sí, yo creo que Lacan empieza como a meterse más hacia cómo funciona ese sistema de sublimación, que no es solamente ahí que va hacia instalarse en el discurso de la estética, las artes, o tal vez de un discurso científico que pueda extender a eso, sino que él dice, bueno, pero hay algo más allá también, que es ya. cómo se manifiesta en las fantasías de esa persona, tal vez lo que él está pensando, tal vez donde se refugian sus fantasmas, ¿no? Tal vez eso, ¿no? Porque quedé con eso y dije, voy a preguntarle a Gustavo a ver si ha trabajado lo de la sublimación esotérica, X y S. Bueno, yo eso no lo recuerdo, pero mira, Freud, en el texto este de los 3 ensayos, dice lo siguiente: no podemos menos que concluir confesando que es muy poco todavía lo que sabemos con certeza acerca de estas vías, es decir, por las cuales se sublima, es decir, porque un sujeto renuncia a la satisfacción sexual para conformarse con una satisfacción meramente erótica. Dice, no sabemos con certeza acerca de esas vías, sin duda existentes y probablemente transitables en las dos direcciones. Lo que sí te puedo decir de Lacan es que de alguna manera el fantasma es un modo de la sublimación, Claro. Claro. que te defiende de el objeto A, de esto real del objeto A. Ahora, no recuerdo bien eso de Sotetti. ¿En qué página está? ¿Se está manejando la edición en portugués? No, es una edición en portugués, te la paso porque es ya en la lección 16, después de que pasa la Bueno, parte la de lección 16, yo después lo cotejo, pero porque no me acuerdo de eso de esotérico. viene después de la explicación de las Antígonas, viene eso. Entonces él Ya, comienza ahí a darle fuerte a la sublimación lo esotérica. voy a chequear. Mándamelo después por el grupo para que me acuerde y lo chequeo. Eso. Pero sí, porque el fantasma ya es una especie de semblante, ¿no es cierto?, que en la que hay que conectarlo, como vos decís, con el estadio del espejo, porque la formación del yo en el estadio del espejo es una formación ilusoria que viene del deseo y el goce del otro. Entonces, en lo que hace el yo es renunciar a su propio objeto A, lo que cae, para quedarse con una imagen de su cuerpo y de sí mismo, que es en realidad la que le instila el otro, para que es una operador estructural, porque todos tenemos que pasar por esa alienación para poder ser sujetos de la cultura o de la comunidad. Entonces, ahora bien, obviamente va a estar relacionado porque al ser ilusorio, ¿no es cierto? Y luego eso va a dar lugar a otro tema que lo vamos a plantear un poquito cuando veamos esto de privación, frustración, que Lacan comienza a pivotear también, porque Lacan tampoco llevó el tema de la sublimación al nivel del concepto. Es decir, así como Freud lleva al nivel del concepto de la transferencia, la represión, pero Lacan tampoco la llevó a nivel, nunca la cerró. Y en realidad tampoco le importaba mucho, pero sí creo que en el seminario 4, que como digo, estoy recorriendo ahora, aparece muy interesante porque él comienza a ver esto del ideal del yo y del yo ideal, que también podrían ser pensados
el ideal del yo es una formación simbólica que mide al sujeto con los ideales de la cultura. Y el yo ideal es la que lo mide en relación a sí mismo. Entonces, pero es bastante ambiguo todo lo que todavía dice, luego después lo va a conceptualizar mejor. Pero ya en el seminario 4 comienza a trabajar la relación entre el yo ideal y el fantasma. Entonces, esto de los espejos y todo esto. Yo lo voy a tratar de eso de ver si lo puedo acomodar para contártelo más coherentemente, porque ahora lo tengo muy disperso. Simplemente hice mis notas, entonces, y no tengo que acomodarlo, porque, como digo, pivotea de una cosa a la otra, vuelve, va, viene, regresa, retoma, entonces tengo que ir y venir y venir. Así que, pero bueno, espero tener algo más coherente para la próxima. No, en una semana otra reunión no. Aparte hay otro problema técnico, ustedes se van a reír, pero yo ya tengo de grabadas todas las reuniones, la única que me falta es esta que tenemos ahora. Y tengo armado el libro. Claro, habrá que corregirlo y todo eso. Pero ya el libro tiene casi 500 páginas y nos quedan como 5 o 4 reuniones más. De modo tal que voy a tener que cambiarle el tamaño de la tipografía porque no vamos a publicar un mamotreto tan grande. Pero bueno, pero hemos sido muy prolíficos. Hemos estado elocuentes. Hemos estado muy elocuentes. Encima nos dimos el lujo de perder una de las reuniones. Una. Sí. Entonces, Sí, además en esa reunión estábamos hablando hablamos de Bakhtin, que a mí me encanta leer a Bakhtin. No, cierto, bueno, espera un momento, espera. Dije que habíamos hablado, déjame que yo tengo que, después lo voy a agregar cuando transcriba. El otro tema era Bakhtin. ¿Y cuál era el otro tema que dije que habíamos tratado? Ahora se me fue. La dificultad de la investigación en artes, la primera fue diferenciación entre saber y conocimiento, dificultades de la investigación en artes, y pasamos a la idea de Bachelard también, ¿no? Bueno, ya, no te preocupes, cuando escuche esta reunión, cuando la vuelva a transcribir, está porque alguien, yo creo que le fue la chela lo que lo recordó. Claro. Al final. Bueno, no sé si quieren seguir o dejamos aquí. Déjenme ver, creo que de la sublimación... Me queda la intriga, porque yo no lo leí, me queda la intriga, José, ¿en qué sentido habla de Lacan de la sublimación en Antígona? Me dan ganas de leerlo inmediatamente, pero... Sí, disculpe, Faro. Eso, Dime. simplemente eso. Claro, porque el seminario 7 él comienza a trabajar sobre la ética del analista, ¿no? Entonces él empieza a buscar cómo funcionan los mecanismos de sublimación. Entonces él dice, bueno, ¿cómo se consigue el caso del neurótico, del perverso, ¿sí? Y del psicótico? Entonces él dice así, bueno, el perverso sería como la estructura que maneja Sade y cómo juega con algo oculto, pero sabe que el otro lo está identificando, ¿sí? Pero se mantiene oculto. Entonces él goza desde lo oculto, desde así, no me encontraron, no saben qué estoy haciendo yo en ese instante. En ese capítulo es súper... Pero cuando él pasa a hablar de las Antígonas, dice, ahora Antígona va y entierra al hermano en contra de su otro hermano, y ella dice, soy yo. Entonces ella devela eso y dice, no está oculta. Ella no está oculta, ella muestra la cara y desafía el poder. Ahí Entonces entiendo. es donde viene el sistema de cómo es que funciona la sublimación. Es decir, cuando das la cara exacta, que es cuando que colocas el semblante de verdad de lo que quieres mostrar, y el otro es cuando lo ocultas. Entonces gozas en el otro porque el otro no sabe qué está pasando, ¿no? Entonces, por lo menos en Sade, él va creando como unas imágenes y tú vas gozando con esa imagen, ¿no? El lector se entra ahí, entonces el tipo, bueno, y ahí no sabemos qué pasó, y a Christine le pasó tal cosa, y empieza a jugar con eso y las perversiones de señor Sade, ¿no? Pero cuando habla precisamente de Antígona, él dice, no, ahí no está, ahí él no está, él
el discurso sublima, pero va de frente, va directo a lo que está, al Bueno, objeto, el fantasma, ¿no? Claro. pero Obedece. lo del Entiendo. seminario 7 hay que leerlo en relación con el famoso artículo Kant avec Sade, o sea, Kant con Sade. Porque lo que Lacan quiere demostrar es que la postura ética de Kant es igual a la de Sade. Sade opera por esto que vos decís, es decir, eh, el llevar al goce total sin restricciones. Y Kant dice, actúa en la medida en que sea correcto para el universo, para La paz perpetua, ¿no? Claro, entonces, pero en esto yo lo voy a leer bien, porque tal como vos lo relataste, José, si Lacan lo dice tal como vos lo decís, está embrollando el concepto de sublimación con el super yo, porque Claro. la ética kantiana es tan super yoica como la ética sadiana. Sí, por eso, Gustavo, él obliga a no. Ahora, lo que vos estás planteando, que yo voy a leer, es esto de mostrar, no mostrar, esto de esotérico, no esotérico, oculto frente a lo no oculto. Pero no creo que porque no sea oculto, sea sublimación. ya. No es sublimación. No, estoy revisando ese capítulo sobre la la ética del analista, por eso hablo de esa parte. ¿No? Claro. Porque el analista no oculta. El analista simplemente suspende, digamos. Se suspende en esta ignorancia dogma y escucha con atención flotante. Entonces, pero bueno, ahí habría que, yo lo voy a leer para que deslindemos esto, porque acá más que un problema de praxis artística, es un problema de ética, que está involucrada en la praxis artística, indudablemente, ¿no es cierto? ¿Qué develas tú con un montaje y cuáles son tus límites? Por eso, lo que hablamos hoy de la sublimación, de esta profesora del Pasadena City College, que sí, ella se le pasaban un poco las tintas porque cualquier cosita ella cuestionaba como que eso iba a traer un estupor en el público porque era políticamente incorrecto. Entonces, pero de todas maneras sí tiene que haber una regulación ética, ¿no es cierto? Y esa regulación ética, desde la ética lacaniana, sería si lo que tú estás presentando es producto de un proceso de emancipación o si está todavía atrapada en una rebeldía atrapado de lo fálico. Porque el otro día dio una charla preciosa un psicoanalista en el seminario, en la fundación, sobre un caso que atendió Lacan de una mística, Marie de la Trinité. Y él deslizó en un momento algo que me aclaró así, entre muchas cosas, como dice la Marta, entre las perlitas que nos tiró, había una que me tiró a mí, y es cuando él dijo, la transgresión como la rebeldía nunca son signos de emancipación. Bueno, no dijo emancipación, pero si está atrapado todavía en la alienación al otro, al deseo y al goce del otro, es un pataleo al pedo. O sea, tú estás mostrando un espectáculo supuestamente transgresivo y radical, pero en realidad, como muchos productos artísticos, sobre todo de la década del 60-70, en realidad todavía estaban bajo el poder del otro, querían tirar abajo el otro, pero estaban atrapados con los protocolos del otro. No había emancipación. La transgresión solo puede ser artísticamente válida si está enmarcada en un proceso de emancipación, que nunca es absoluto, siempre es no todo, porque la emancipación nunca termina. Lo que pasa es que se confundió en los décadas 60-70, y Marcuse un poco es lo que plantea, confundir emancipación con liberación, otra vez. Por eso rebeldía, ruptura, que eran las palabras que se usaban en ese momento, transgresión, estaban ligados a lo que llamaban la liberación. Nos liberamos.
minga, no nos liberamos del otro, mira cómo estamos. O sea que cuando el hombre no sé cómo lo dijo, y yo dije, oh, digo, entonces en el libro, en el próximo libro, busqué donde yo había hablado un poco de la transgresión y lo agregué para que quede como reflexión. Entonces, la idea de que lo transgresivo, siempre hay transgresión, porque nadie se satisface con la función fálica. La función fálica siempre te deja un resto de y uno se tira para el lado del no todo, para el lado de los excesos de goce en la fórmula de la sexualidad. Pero ese paseíto por los goces no necesariamente es transgresión. Es una transgresión, pero digamos, no libera o no emancipa, no es creativa. Sí, porque luego volvés a lo mismo, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? A ver, pongamos un ejemplo más rastrero, la infidelidad, ¿no? Conyugal. Pero de todas maneras volvés siempre a tu casa con los chicos y por ahí te tirás un polvo quién sabe con quién. Pero bueno, yo interiormente estoy liberado, una amiga. Entonces, no sé, se me ocurre eso, pero es interesante porque mucha gente piensa que lo transgresivo es de por sí, en el arte, válidamente, artísticamente, para usar una palabra que no me gusta, progresista, ¿no? Claro, Progresista, y no necesariamente. claro. La transgresión no es necesariamente progresiva. Es Interesante. nada más un semblante. El que trabaja también estos conceptos, y en la misma época que Marcuse, es el artículo famoso que está en Corriente Alterna de Octavio Paz, que se llama Rebeldía, Ruptura, y no me acuerdo cuál más, y él muestra que no se puede mucho hablar de eso, y que en la cultura de ese momento eso no, hay muchas aparentes rupturas, transgresiones, radicalizaciones, pero no pueden salirse de los mandatos de la función fálica. No crean otra función fálica, no la transforman en la función fálica, porque recuerden que la idea en la praxis teatral, y yo insisto, es nos damos un paseíto por lo real, creamos nuevos semblantes, pero semblantes emancipados para que cuando volvemos a la función fálica ineludible, porque estamos haciendo arte y tenemos que estar en el campo de lo social, ¿no es cierto? Estamos tratando de apuntar a una función fálica diferente a de la Claro. cual partimos, que ya no es tan así. Entonces, tan impositiva, sino que, bueno, que va a tener otros protocolos. Entonces, tenemos la esperanza de que gente del público lo tome y eso lo lleve a su vida y eso genere un cambio en su vida, ¿no es cierto? Entonces, pienso que ahí es donde hay que tener claro, si está dentro de un proceso de emancipación, el semblante que se va a crear tiene posibilidades de ser artísticamente auténtico y no necesariamente reproductivo, bajo la imagen, el semblante camuflado de ser algo completamente novedoso. Creo que eso es importante tener en cuenta, ¿no? Totalmente. Totalmente. Bueno, chicos, dejemos un poquito acá, Dale. porque ya hay mucho más para avanzar. Déjame ver si hay alguna otra cosita. Yo no me subrayé más nada acá. No me acuerdo qué dice acá. Voy a releer Relean las dos últimas citas para la próxima. La de Introducción al Narcisismo y la de Pulsiones y Destinos de la Pulsión. Yo no me acuerdo lo que dice acá. Bueno, ven, acá aparece, estas las vamos a poder leer bien a partir de cuando yo hable de la relación de objeto. Miren lo que dice. La palabra amar
se instala entonces cada vez más en la esfera del puro vínculo de placer del yo con el objeto y se fija en definitiva en los objetos sexuales en sentido estricto y en aquellos objetos que satisfacen las necesidades de las pulsiones sexuales sublimadas. Esto es bien enigmático. Y aquí aparecen palabras, lo del erotismo, el amar, el vínculo, que hoy hablamos del vínculo, el tema de la relación del yo con el objeto. Vamos a ver, porque Lacan hace toda una crítica al tema del objeto, como dije al principio. ¿Qué objeto? ¿Qué es un objeto en psicoanálisis? Entonces, ahora acá parecería revertir el concepto de la sublimación, porque pareciera afirmar que a pesar de todo lo que se pueda sublimar, estos objetos siempre satisfacen pulsiones sexuales sublimadas. O sea, a pesar de que el objeto sea erótico, que no esté satisfaciendo una pulsión sexual, a la larga sí satisface algo sexual. Claro. O sea, lo erótico no termina deslindándose completamente de lo sexual. Lo erótico no se deslinda completamente de lo sexual. Y creo que eso es interesante, otra vez si volvemos al tema del homoerotismo y lo homosocial. La tocada de cuerpo, la palma en las espaldas, el beso, ¿no es cierto? La caricia. Yo tenía este amante que quería casarse y decía que estaba conmigo haciendo experiencia de su sexualidad, probando la homosexualidad porque quería decidirse. Entonces finalmente se decidió porque se enamoró de una chava, completamente enamorado, pero después estaba en mi casa y se tiraba y ponía su cabeza sobre mi regazo y quería que yo lo abrazara y lo acariciara y me decía, hagamos de cuenta, dice, que somos amigos pero que vivimos a la manera gay. O sea, entonces, o sea que bueno, a ver, satisfacerme mi pulsión homosexual que estoy reprimiendo, aunque sea por el erotismo de la amistad, ¿no? Una amistad así, escenificada como si fuera una relación gay, que además no es homosexual. Una cosa loquísima, pero bueno, pero ahí se ve, ¿no? Ahí se ve. Bueno, chicos, dejemos entonces acá. Yo no sé, parece que Yo sabe que tenía una pregunta porque estaba revisando un material esta semana, bueno, la semana pasada, que tuve una entrevista con unos profes aquí de teatro, ¿no? Pero entonces me parece, no sé si Cipriano te pasa, tienes esa percepción ahí en Argentina, pero por ejemplo aquí, la mayoría de las líneas de investigación dentro de se llaman cursos de artes escénicas, teatro, ¿cómo se llama? Incluso dice teatro y maestría y doctorado en teatro, pero realmente lo que estudian es performance. ¿No crees que hay como un exceso de eso? Como de decir, bueno, yo como que me desmarco y quiero trabajar el cuerpo del performance y la dinámica aquella del teatro, del conjunto, que precisamente hoy estamos trabajando eso desde que Gustavo nos dio ese ejemplo tan maravilloso, así con Pavlovsky y todo, como que pierde ese sentido de las artes escénicas, sino que, o sea, no necesitas de otro, yo solo puedo hacer un performance y ya, y el curso de teatro, o sea, la carrera de teatro, el doctorado, se transforma en un estudio de performance simplemente, y la cuestión individual me parece como perder esa conexión con la base, ¿no? De cómo funciona el teatro en materia de ese contacto con el otro, ¿no? De producir en conjunto. No sé tú cómo lo ves, Cipriano y Gustavo. Para mí es un temazo, en realidad daría horas hablando del tema, porque yo soy de las personas que me encuentro tratando de pensar como en ese camino, como en ese continuo que hay entre la representación y la performance como tal, digamos. El problema es, me parece a mí, que se ha entendido la performance como un género artístico por fuera de las artes escénicas, con sus propias reglas, sin mucha autocrítica, pensando que eso también es un sistema de representación
tan convencional como cualquier otra manifestación. Entonces, para mí, el problema no está ahí. Ha sido, incluso la otra vez, estoy haciendo un reemplazo en una materia, ¿no? De semiótica, y uno de los temas es el cuerpo. Y el texto que la profesora les proponía dice la tiranía del texto. Y yo decía, bueno, ahí hay ya una... Ya va 1-0. Claro, 1-0. O sea, era muy difícil dialogar con alguien que dice que el texto necesariamente es tirano, digamos. Sí, sí, sí. Yo podría decir igual la tiranía del cuerpo, digo, ¿no? Lo digo provocativamente, no lo digo, no lo digo con mucho sentido, sino que no me parece que sea el problema. No, realmente no me parece que sea el problema. Y me parece que justamente lo que se ha hecho, igual que como cuando yo empecé a estudiar teatro, que eran grostovskianos o stanislavskianos, ¿no? Que era como esta cosa como tonta de o estás del texto, o estás del cuerpo, ahora estás del lado de la performance, o estás del lado de la representación. Sí. Me parece que es como pavote, esta es mi postura, ¿no? Como pavote esas discusiones, y que es cierto que esas lecturas un tanto superficiales de la teoría teatral y del campo teatral hace que no se comprenda del todo, sobre todo esos lugares de hibridación que son mucho más complejos, más interesantes, más inexactos, y que plantean otro tipo de problemas. Qué sé yo, pero sí es cierto que incluso las disciplinas están evitando hablar de teatro, Sí. ¿no? Se está evitando hablar de representación, bueno, cosas extrañas me parecen a mí, forzadas, pero bueno, hay que entenderlos también como parte de un proceso, no sé, también esto me suena mucho lo que decía Gustavo recién, ¿no? Yo sí. No, simplemente para cerrar, digo, la idea de transgresión, que en realidad no transgrede nada, finalmente, ¿no? Que mientras Gustavo decía esto, me acordaba de esa cita preciosa de Adorno, que dice, es como un niño tratando de tocar un piano, y todos los sonidos que tocan el piano son novedosos para él, pero sin embargo todos los sonidos están en el piano, ¿no? Esa idea siempre a mí me es como una máxima importante para el trabajo, porque diciendo, bueno, uno ya... Sí, Tanto como lo combina, no lo que inventa, digamos. Claro, Cipriano, por ejemplo, porque la semana pasada comencé con un grupo de aquí a trabajar con unos profes de música y unos cantantes de ópera. Comenzamos a una residencia artística, ¿no? De un trabajo que yo escribí hace como 8 años. Yo le di, eran unos poemas dramáticos, yo se los pasé al profe de música, que estaba muy loco, y me dijo, José, montamos todo, vamos a empezar a armar todos los poemas, pero bueno, cuando fui para allá, ellos querían como asesorarse con otros profesores de teatro, tener una confusión ahí, pero súper genial, porque es eso, es la innovación, y yo creo que eso es lo que nos hace falta, como por ejemplo, o sea, el teatro se arma en conjunto y también con otras redes de otras artes que alimentan eso, y yo estoy delirando, después les muestro el resultado de lo que es una ópera que estoy montando improvisadamente, con lo que así, ópera sin cantantes, ópera sin ópera, multimedia, dije así. Pero cuando yo me imagino, eso lo vamos a montar, o sea, va a quedar la partitura y la grabación. Después buscaré con quién monto eso. Pero eso me ha llevado mucho a como a escribir muchas cosas durante estos días sobre cómo es ese proceso realmente, cómo es ese proceso creativo, cómo llegué ahí yo también, que fue por una suerte de un amigo que estaba bien re loco, que es compositor así muy contemporáneo, que es argentino y vive aquí, ¿no? Entonces, se cuestiona mucho, porque incluso las mismas personas de teatro dicen, no, pero es que eso no es teatro, eso es otra cosa. Yo no, pero es que esto es una composición, estamos armando son dos cantantes, actores, que son una chica y es una mujer y una chica trans. ¿Sí entiendes? A mí me parece que hay que pasar a hablar de escena, ¿no? Me parece que y es lindo porque empezamos a crear así, yo digo, pero la escena va así, todos los músicos van como creando, y digo, no, busquen la música tonal, yo no quiero nada que suene así, sí, entonces ellos van creando y se ponen tareas cada semana, ¿no? Bueno, mañana tenemos una nueva sesión,
Pero entonces estoy vivenciando, yo coloqué todo eso que hemos estado hablando aquí con Gustavo durante todo el año, lo puse así en la parrilla, y dije, porque este año me lo iba a dar de sabático, no quería montar nada, entonces monté todo en la parrilla y digo, madre de Dios, ahora mi inconsciente está moviéndose por todas partes y lo real aflora y corre, parece una fuente, ¿no? Yo para responder a lo que dijimos al principio, como Ajá. que volvemos a lo que comenzó la charla de hoy. En la nota de página sobre el Festival de Córdoba, no me acuerdo quién la firma la nota, pero no puede hablar de teatro, porque eran todos espectáculos performativos. Ahora, yo me pondría en una explicación marxista, en este caso. Acá vuelvo a mis, fueron marxistas. Es que el teatro, hay dos cosas, es decir, una políticamente súper incorrecta, que 2x3 me surge en la cabeza, y es que discuto con la esposa de mi colega, la que es artista fotógrafa, cuáles son los parámetros hoy para el arte contemporáneo. Cualquier mamarracho es válido. Yo veo las fotos que sube la gente en Facebook de exposiciones que se hacen en París, en Nueva York, en Múnich, en Berlín, y yo digo, pero esto es un mamarracho, esto es un mamarracho. Ahora, ¿por qué están en las exposiciones? A mí me gustaría que alguien me lo explicara. Ahora, eso por un lado. No hay criterios para la performance. Cualquier boludo puede hacer cualquier cosa y presentarlo como performance. Basta que esté en un marco institucional que le dé cierta consistencia a la etiqueta. Mi trabajo es un performance, no es teatro, porque en realidad no puede hacer teatro. Hoy es muy difícil hacer teatro por condiciones económicas. Tú haces un teatro o haces algo unipersonal, pero aún así necesitas sonidistas, necesitas un montón de cosas. Y o bien tienes que hacer una obra de teatro con o sin tiranía del sexo, con o sin representación, y tienes que movilizar un montón de gente, o sea, y también gente que vive o pretende sacar algo de eso económico. Entonces, yo creo que lo que está pensando con el teatro es el sistema económico. Y entonces, el teatro, si es un teatro auténtico en el sentido de una praxis teatral auténtica, desacomoda demasiado. En una performance uno no sabe qué se desacomoda. O sea, porque cualquier cosa puede ser cualquier cosa. Yo no sé, yo tengo mis prejuicios, los confieso, porque he visto esos videos, y después leo trabajos académicos y digo, ¿de dónde sacarán todo esto validado con, qué sé yo, grandes figuras de la filosofía? Y digo, ¿y esto de dónde? Porque vos nombraste a Grotowski, pero el performance de Grotowski es otra cosa. No es esto de salir a un escenario y decir, ay, yo soy gay, les voy a contar mi vida, cómo fui, ay, Dios mío, esto es esas cosas terribles. Entonces, pero bueno, yo creo que ahí sí, es una especie de banda de Moebius que hay que pensar. Yo creo Eso que que sí. vos decías de un continuo, ponerse en el medio entre una cosa y la otra, porque sí, tú puedes empezar o como dice José, ahora José puede estar embarcado en esto de la ópera, tú en esto de la danza, Claro, y sí. entonces, pero la idea es si ahí se puede mantener lo que es teatral, y podríamos dedicarle una charla a dedicarnos después de 3 años. ¿Qué es lo teatral? ¿Te imaginas después de 3 años? ¿Qué es lo teatral? Entonces, ¿en qué consiste lo teatral? Y yo creo que pasa, no sé por qué asocio ahora, por esta diferencia que marcó José leyendo la Antígona. O sea, Antígona hace teatro. Yo no sé si sabe hacer teatro, pero Antígona sí hace teatro. Me encanta la idea y me encanta pensar
lo teatral como una gran metáfora, ¿no? Sí. ¿No? Como, Ya. me parece a mí que más allá de una disciplina. Ya. Parece Así que, está bueno, queda bueno. agenda abierta como siempre. Igual, La bomba al final. La Ok. bomba al igual, final. Gustavo, hay un artículo de Gustavo, voy a buscarlo, donde tú hablas que deberíamos hablar de acciones escénicas, ¿no, Gustavo? Claro. Para no entrar Yo en nunca ese... me acuerdo de lo que escribí, así que gracias por recordar. Sí, sí, porque es una cuestión así como para no entrar en esos vericuetos de la palabra teatro que nos lleva a una cosa más compleja, ¿no? La palabra Pero teatro tampoco, es- pero también no es ir más allá, porque si no, entonces vamos a simplificar cada vez más el sistema teatral, ¿no? ya, ya. Pero habría que encontrar algunas categorías teatrales que podrían estar también en el performance y otras categorías performáticas que podrían estar en el teatro. No sé, estoy delirándome ahora. No, está Por bueno. ahí hay como una especie de intercambios. Pero ¿qué sería lo performático diferente de lo teatral? Yo el concepto de teatro, sea como sea, es siempre una simulación, una representación. Simula algo. Es la pretensión que no tiene el performance. El performance quiere ser eso que es espontáneamente en ese momento. ¿Se acuerdan lo que hablábamos de cuando estaba la Carla, que ella distinguía entre performance artístico y performance de acción? Sí. Ella le interesaba el performance de acción, pero en el performance artístico hay ya elementos teatrales. Mm. O sea, un Gómez Peña hace ese performance en México, lo hace luego en California, luego lo hace en Nueva York, luego lo hace en Canadá, y el performance mal que mal no varía porque tiene categorías teatrales, un performance artístico. Ahora, un performance de acción, llevado, radicalizada la idea de performance al aquí y ahora de algo, esos ejemplos que puso la Carla, de esa señora o de ese tipo, o de los obreros que estaban en esa cosa y ellos llevaban ese cuerpo muerto y ellos decían que 2 por 3 se caía algún tipo de algún piso en la obra y que no le pagaban nada. Y entonces los tipos se creyeron que ese muerto, ¿se acuerdan que era, no sé si se acuerdan del ejemplo de esa señora que le empezó a levantar o la de la chica esa que quería que le escribieran piropo en las nalgas en el surte, no sé qué, que casi se la violan. O sea, ahí hay otra cosa. Ahí no hay representación. Ahí no hay representación. O está reducida al mínimo. Claro. Entonces, después tendríamos un teatro de la representación. Y por ahí un teatro más laxo, no sé. No sé, pero queda para pensar. Ahí podríamos pensar incluso todo lo que estuvimos hablando hoy, ¿no, Gustavo? Así de cómo funcionaría ese teatro sin el discurso del amo, ¿no? Que sería ese performance que se mueve, ¿no? Yo no sé si el performance está fuera del discurso del amo. No sé, ¿no? Sería cuestión de revisar, ¿no? Ese puede ser un ejemplo a veces de rebeldía, que lo que hace termina confirmando es al amo. Entonces, hay que ver eso, esas son cosas que, bueno, lo que pasa es que yo volvería a lo fundamental del psicoanálisis. Caso por caso. No se puede generalizar. No generalizar. Caso por caso. Se puede tener un concepto, si es posible, como diría Lacan, matematizado, logicizado, cosa que el concepto, como la fórmula del fantasma, rehúye el sentido. No es algo dicho en palabras del lenguaje común. Es una fórmula, la fórmula de los 4 discursos, uno las puede hacer jugar en cualquier lado. Pero habría que ver si podríamos tener una formulita de teatro y una formulita de perso. No sé. Pero ahí habría que hacer jugar el S, el A, ¿no es cierto? Los simbolitos lacanianos. Bueno, chicos, yo me voy a comer. Sí, yo tengo que ir a hacer cosas. Abrazo. Abrazos. Un abrazo. Cuídense mucho. Abrazo. Ok. Chao, chao.